Pues bien, Ramiro, ¿qué te parece si conversamos este ratito sobre el dolor, el sufrimiento, dukkha y la pérdida? Sabemos que el dolor es universal, pero también es muy único, como la huella digital. Cuando pasamos por un proceso de pérdida, ya sea la pérdida de un ser querido, la pérdida de la amistad, la pérdida de la juventud, la pérdida de la salud o bien la pérdida de un trabajo o que nuestra pareja nos diga hasta aquí, punto y final. Pasamos por una serie de emociones como pueden ser la rabia, la tristeza, la negación, la frustración, y impregnan a los koshas, a esas 5 capas de la experiencia física, sutil, emocional, mental y espiritual. ¿Cómo las transmutamos? ¿Cómo las alquimizamos? Lo primero que tenemos que entender y comprender en profundidad es que nosotros no somos como somos, sino que también podemos ser constructores de nuestro propio edificio psicológico. También podemos poner los medios, las enseñanzas para ir poco a poco transformándonos y mejorándonos. En la raíz de todo está dukkha, el sufrimiento. A ningún ser sintiente le gusta sufrir y sin embargo todos los seres sintientes queremos dicha o lo que se denomina con ese término, como sabes, tan ambiguo, muy ambiguo sin duda, que es felicidad. Y lo que tenemos también que seguir discerniendo, comprendiendo, es que hay un sufrimiento inevitable que alcanza a todos los seres sintientes, que es inherente a la vida, pero que sin embargo luego está el sufrimiento que genera esta mente ofuscada, el sufrimiento que engendra esta mente neurótica, insana, que si modificamos, cambiamos la mente, entonces ese sufrimiento, el sufrimiento que nace de esa mente perturbada, por lo menos podremos irlo disipándolo y podremos evitarnos dolor a nosotros y dolor a los demás. Si nos cuestionamos qué nos causa dolor, si nos recogemos con nosotros mismos y nos hacemos la gran pregunta, ¿cuál es la fuente de sufrimiento que está generando mi mente? Enseguida nos daremos cuenta, a poco que seamos honestos con nosotros mismos, de que son lo que llamaba Buda las corrupciones de la mente las que generan mayor dolor a nosotros y a los demás. ¿Cuáles son estas corrupciones, estas tendencias insanas, estos venenos? Pues todos lo sabemos muy bien: la envidia, el odio, la ofuscación, el apego o aferramiento, el resentimiento, el rencor, los celos y tantas otras tendencias que, en lugar de hacernos la vida más fácil, lo que hacen es perjudicarnos gravemente a nosotros y a los demás y realimentar mucho más el fuego del sufrimiento. Vivimos en una sociedad donde creemos y queremos que las cosas se solucionen fácilmente, rápidamente y eficazmente. Pero esto, Ramiro, sabemos que con el dolor no funciona, ¿verdad? Es que estamos habituados o mal habituados o engañados en creer y anhelar que todo sea inmediato, que de una forma inmediata puedo cambiarme, puedo reestructurar mi vida anímica, puedo reorganizar una relación y mejorarla, puedo ser más, digamos, activo y esmerado en una actividad de todo tipo, cultural, espiritual, artística, deportiva. No, las cosas no funcionan así. Todo requiere un tiempo para que madure y todo requiere un esfuerzo o una aplicación que tú sabes muy bien, que es lo que llamamos en el yoga sadhana, un ejercitamiento consistente, firme y que muchas veces no es fácil y desde luego nunca es rápido. También hay que entender en este sentido que por fortuna hemos recibido las enseñanzas
muy valiosas de los más grandes sabios o mentes más brillantes de la humanidad. Están a nuestro alcance enseñanzas, métodos, prácticas, procedimientos, técnicas, pero claro, hay que darles un tiempo, la inmediatez sobre todo en la larga marcha de la autorrealización no funciona. Y Ramiro, ¿hay algún mapa, hay algún GPS interior cuando la persona está tan sumamente perdida y cuando ha recibido, pues como suelo decir yo, un martillazo en la cabeza de esos que a nivel emocional pues es muy, muy feroz, ¿no? Y se siente muy intensamente? Todos recibiremos muchos martillazos a lo largo de la vida. Es lo que se ha venido en llamar las vicisitudes, esas alternancias que muchas veces nos cogen por sorpresa y le dan una vuelta total a nuestra vida, y es lo que llamo en mi novela El Fakir, que es caminar por la cuerda floja. Ya no hay reglas fijas, ya tenemos que confiar en nuestros potenciales internos, en nuestra intuición, en nuestra perspicacia espiritual. Que hay un mapa, lo hay. Que hay una brújula, la hay. Que hay unas enseñanzas, unos métodos, los hay, que nos pueden orientar en lo que llamaríamos las noches oscuras del alma que toda persona un poco sensible vive, porque la vida te va presentando una serie de vallas, de obstáculos que hay que ir poco a poco salvando, a veces con mucha intuición, con resistencia interior, con confianza en los propios potenciales internos y sobre todo con la cualidad de cualidades que es la ecuanimidad, el equilibrio, el tratar de mantener la mente equilibrada ante los pares de opuestos de la vida. Hay amor, hay desamor, hay encuentro, hay desencuentro, hay halago, hay insulto. Y ante todas esas circunstancias mudables, cambiantes, lo que se llaman los contrarios o dualidades, uno tiene que saber encontrar su propio centro, asirse a él a pesar de todo y no dejarse desbaratar por completo psicológicamente. Tenemos una gran fortuna, que es que contamos, claro, con esos medios, llámale yoga, el vipassana, el zen, todos los mapas espirituales de innumerables, afortunadamente, tradiciones, desde el budismo, el cristianismo, el taoísmo y tantas otras. Ramiro, William Shakespeare decía en su obra de Macbeth, dale palabras al dolor. Y muchos escritores, poetas, han dado palabras al dolor y han hecho quizás esta catarsis. Pero no solo ellos, sino también artistas de otras disciplinas como actores, pintores, escultores, músicos, bailarines y también a través del yoga, porque no deja de ser un arte. En tu libro, Lo que aprendí de mi gato Emil, que lo tengo aquí porque es que le tengo muchísimo cariño, y esto no te lo comenté, pero empaticé y simpaticé contigo a partes iguales. Tú estabas pasando por ese proceso de duelo, pero como bien sabes, yo también me encontraba en un proceso similar, ya que estaba escalando una de las nuevamente mayores montañas y no solo empaticé con tu dolor, sino con tu fragilidad, con tu ternura, con tu vulnerabilidad, con tu amor, pero por encima de todo, ese amor, ese concepto que acuñas tan bonito como amor del alma, amor. Y te pregunto, ¿el dolor es la otra cara del amor? ¿Amar es dejar ir? El dolor es todo aquello que de alguna manera vivimos como una sensación ingrata, una sensación desagradable, no solo una sensación física desagradable, sensaciones mentales, emocionales, espirituales, sentimentales que no nos agradan. Todo aquello que nos desagrada nos produce dolor, sea dolor, insatisfacción, amargura, rabia, amarga frustración.
De la misma manera que todo aquello que nos resulta placentero, plácido, deleitoso, nos da lo que llamamos dicha o felicidad. ¿Cuál es nuestro problema, querida Nuria? Que estamos constantemente huyendo del sufrimiento, con lo cual generamos mucho más sufrimiento en lugar de ser porosos, permeables, flexibles y aceptar el sufrimiento inevitable, aprender de él y desarrollarnos o crecer. Ese es un problema. Y el otro problema es perseguir de manera compulsiva, aferrante, todo lo que llamamos el placer sensorial, que en cuanto no lo recibimos, también volvemos a la otra cara, a la cara del sufrimiento. ¿Cuál sería el antídoto para salir fuera de ese circuito tan perturbador de sufrimiento, placer, placer, sufrimiento? La ecuanimidad, la visión clara y algo que tú como profesora de yoga con mucha experiencia conoces muy bien, que es lo que llamamos en el yoga santosa, el contento interior. Hay dos clases de goce, el goce sensorial o el gozo. El gozo es el vilasa vivarta, la dicha del alma, una especial dicha que no viene de afuera, viene de adentro, cuando estamos calmos, cuando estamos ecuánimes, cuando hay lucidez, cuando hay compasión, surge, eclosiona esa preciosa energía que es la de la dicha del alma. Pero en lo exterior siempre vamos a encontrar sufrimiento, siempre vamos a encontrar dolor. Fíjate que si el yoga surgió fue como una técnica o procedimiento para la liberación del sufrimiento, sobre todo el sufrimiento mental, que todos por ofuscación, por ignorancia básica de la mente, por necedad, estamos creando innecesariamente, pero para nosotros, y lo que es mucho más grave, para las otras criaturas sintientes, incluyendo, por supuesto, a los animales. ¿Qué hay que hacer? Tratar de salir fuera de esa cárcel mental. Nuestro problema es que estamos en una cárcel mental o en una especie de teatro de luces y de sombras, de escenario de claroscuros que nos aturde, nos atolonra, nos confunde y nos hace perder nuestras más valiosas energías. Ujú. Ramiro, en muchas ocasiones, y la verdad es que siempre que te escucho me produce mucha gracia, comentas de que pensamos que los únicos que se mueren son los otros, ¿no? Es como que esto no va con nosotros. Pero, de hecho, siempre estamos experimentando el ciclo samsárico, el nacimiento en la inhalación, la muerte en la exhalación, ¿no es así? Recuerdo algo que le dijo el gran dramaturgo Jacinto Benavente a un íntimo amigo mío, Ramón Soto, unos meses antes de morir. Le dijo: todo es partir, todo es fluir. Se muere tantas veces en la vida que lo de menos es morir. Y de hecho, cuando murió mi amadísimo hijo, mi gato Emil, pues fue una muerte, como tú has experimentado muchas muertes. A lo largo de la vida morimos muchas veces. Cada vez que un ser muy querido se va, es una muerte que experimentamos de la que luego nos recomponemos y de alguna manera renacemos. Pero todo está naciendo, todo está muriendo. Si realmente uno observase todos sus, digamos, fluidos físicos, mentales, emocionales, todos sus procesos psicosomáticos, si uno realmente los observase, se daría cuenta, Nuria, de que nada es estable, nada es permanente, todo es mudable, todo es cambiante. Y entonces nos daríamos cuenta que constantemente estamos naciendo y muriendo, naciendo y muriendo. De hecho, cuando nos vamos a la cama por las noches y entramos en el sueño profundo, es una especie de pequeña muerte y al despertar es como si nos devolvieran
el alma y volviéramos a vivir. Lo que sucede es que el ser humano se agarra absolutamente a todo. Somos aferrantes, somos como orugas. Se dice que una oruga no suelta una hoja si no ha agarrado ya la siguiente. Y estamos siempre agarrando. No sabemos soltar. No sabemos soltar a un ser querido que se marcha. No sabemos soltar la juventud cuando nos aproximamos a la ancianidad. No sabemos soltar la salud cuando viene la enfermedad. No sabemos soltar una relación sentimental. Ni siquiera sabemos soltar una figurita que nos hayan regalado o un libro, un disco que hemos prestado y estamos atormentados porque no nos lo devuelven. Nos falta esa actitud, ese comportamiento de saber soltar. O sea que la actitud correcta hacia la muerte sería esa, dejar ir. La actitud correcta hacia la muerte es que al nacer morimos a un estado de conciencia anterior y al morir morimos a este estado de conciencia. Lo que cambia es en realidad los engramas cerebrales que mueren, que se disuelven, pero luego vamos a recuperar justo lo que éramos antes de nacer. Esto es un poco un koan o un acertijo. Cuando la gente me pregunta, después de muerto, ¿qué pasará? Le digo, pregúntame qué pasaba antes de haber nacido. Cuando sepas qué eras antes de haber nacido, vas a saber qué eres después de haber muerto. Pero esto es una experiencia que cada uno tiene que vivir por sí mismo, porque tú sabes que de nada sirve la teoría, los teoremas, el decirle a la gente hay reencarnación, hay renacimiento, hay cielo, hay infierno. Todo eso no sirve de nada. Lo que sirve es aquello que vivimos en las raíces mismas de nuestro ser y que nos ayuda a transformarnos. Pero debería haber otra cultura de la muerte, porque en Occidente vemos mucho la muerte en los telediarios, pero luego en realidad todo el mundo evade la muerte. Y lo que tú ya apuntabas, ese raro milagro de que los demás van a morir, pero uno no es el que muere, siempre son los otros. Cuando, de hecho, a cada instante ya estamos muriendo, a una respiración sigue una respiración. Si se nos ha dado un número de respiraciones, quiere decir que cada respiración que efectuamos, desde luego, no cabe duda, ya es una menos. Y vienen los recuerdos y se marchan, y las ideas y parten. O sea, somos un río constante de emociones, sentimientos, estados de ánimo. Nada está permanente. Como decía el gran poeta Tennyson, lo único permanente yace en la impermanencia. Ujú. Y también tenemos una postura en yoga, Shavasana, ¿no? Que nos lleva ahí, nos pone Bueno, siempre. es que, como dice un maestro de yoga, no nos preocupemos en exceso de la flexibilidad cuando al final todos vamos a acabar en la misma postura, la postura del cadáver, el savasana. Esto es cierto. Por eso también hay que saber asumir nuestra senectud cuando llegue, porque de alguna manera nos aferramos tanto a un cuerpo sano, a un cuerpo joven, que luego la mayoría de las personas llevan muy mal lo que es la ancianidad, cuando hay que asumir que todo lo que nace muere, que todo lo que surge se desvanece y que al final el cuerpo, queramos o no, siempre va a decaer. Nos engaña el mercado, nos hacen creer que hay toda clase de métodos antiedad, nos hacen creer que hay toda clase de fármacos para evitar las arrugas. Y aunque se evitaran las arrugas de la carne, ¿quién evita las arrugas del alma, que son mucho más interesantes, por supuesto? Nos hacen creer que con una alimentación óptima, que al final podemos ser inmortales. Y claro, cuando uno se cree que es inmortal, se puede permitir toda clase de mezquindades, toda clase de ruindades.
no es humilde, no sabe pedir perdón y excusas a los demás. Muchas veces, Ramiro, me suelen decir, no, no, si yo acepto, pero, no, no, sí, sí, lo acepto, pero, y me doy cuenta que confundimos muy fácilmente la resignación con la aceptación. La resignación siempre hay una resistencia, por lo tanto va a haber una persistencia, es como que no vamos a dejar soltar, ¿no? En cambio, en la aceptación, cuando estás absolutamente en la aceptación, es cuando recuerdas con amor, es cuando ya no hay ese dolor, esa tristeza, ¿no? Que en algún momento, pues evidentemente que se acompañará en momentos puntuales, pero quizás hay más bien pues amor y gratitud. Para mí sería esa la aceptación, ¿no? Cuando llegas a ese punto de amor, recuerdas con amor y sobre todo con muchísima gratitud. Es que indudablemente la aceptación verdadera es un acto de entendimiento muy claro y a la vez de rendir el ego. Aquí el problema, querida Nuria, es que a nadie nos gusta rendir el ego, pero ¿por qué? Porque el ego es el que no quiere rendirse. El ego, porque controla tres o cuatro cosas, cree que ya puede controlarlo todo. Ese es el engaño, eso es maya, eso es lo ilusorio. Como controlamos ciertas cosas, creemos que ya podemos controlarlo todo. Creemos que podemos controlar el ser siempre sanos, fuertes, el que la persona que nos ame siempre, el controlar que nadie querido se vaya más allá de esta vida. No, el ego es el que nos hace creer todas esas artimañas o trucos. Pero cuando realmente hay lucidez y amor, el ego se rinde. Porque claro, el ego es el que no deja que haya lucidez y amor. Cuando hay lucidez y amor, el ego se rinde. Y entonces viene o sobreviene la verdadera aceptación. No quiere decir que nos quedemos sin ego. Hay en este sentido un símil muy interesante que utilizaban los antiguos sabios de la India. El ego, cuando lo has debilitado, es como una cuerda quemada. Si vas a coger la cuerda quemada, se disuelve. Con esa cuerda quemada no puedes ahorcarte ni ahorcar a nadie. El ego hay que debilitarlo. Y cuando el ego se rinde, entonces viene la verdadera aceptación consciente, la aceptación consciente de que nosotros somos muy limitados para poder comprenderlo intelectualmente todo. Por eso en el yoga se nos dice que hay que aprender a pasar de la mente pensante a la otra mente, de la mente pequeña a la mente grande. Y en la mente grande, en la mente no pensante, es donde está la genuina aceptación de lo que es. Uh-huh. ¿Y qué herramientas nos sugieres? ¿Alguna herramienta Bueno, para poder aplicar y poder ir debilitando o mantener ecuánime este ego que, como tú muchas veces dices, no lo podemos matar, ¿verdad? No somos asesinos, lo has dicho muchas veces, pero bueno, existe, forma parte del ser humano. ¿Cómo lo podemos debilitar? el problema no es el ego, el problema es lo que el ego hace con nosotros. Es como si un mayordomo es obediente y sigue las directrices de su señor, o por el contrario se revela y domina a su señor. El ego es un mayordomo. Si el ego no se desmanda, si el ego lo diriges, lo canalizas, si el ego no se exacerba, pues el ego simplemente es la identificación con el cuerpo, con el nombre, con el lugar en el que hemos nacido, con la familia en la que estamos. Lo importante es vigilar al ego. Yo siempre digo que al ego hay que ponerlo siempre bajo sospecha. Y la mejor manera de vigilar al ego es a través de la autoobservación, darnos cuenta de nuestras reacciones egocéntricas, siempre después de la rabia,
de las malas palabras, de insultar a los demás, siempre después del rencor, del resentimiento, de los celos, del odio, ¿quién está? Está ese indeseado protagonista que con sus hilos invisibles todo lo domina, que es el ego. Empecemos, pues, por hacer un ejercicio de meditación en la vida cotidiana que es muy útil, que es observarnos cuando alguien me ofende, cómo reacciona nuestro ego, cuando alguien me lleva la contraria, cuando alguien me insulta, cuando alguien de alguna manera no hace lo que yo querría que hiciera. Observemos y nos daremos cuenta que a lo largo de una sola jornada hemos sido de alguna manera controlados por cientos de reacciones egocéntricas. Por otro lado, la meditación. Tú llevas muchos años en el yoga y de alguna manera lo has experimentado muchas veces. La meditación es la muerte, aunque sea temporal, del ego. Si tú realmente estás en una actitud meditativa, en ese momento, ese caballo indomado que es el ego, es como si fuera domado y se calma, ¿no? También el trabajo consciente sobre el cuerpo, pero no el trabajo egocéntrico del falso hatha yoga o yoísmo que es puro ejercicio, no, el trabajo de utilizar tu cuerpo como un vehículo precioso para estar en esta vida y seguir aprendiendo y todo lo que sea autoconocimiento y utilizar todas las técnicas que podamos para aliviar la mente de inútil sufrimiento y pensamientos y emociones nocivas. En suma, es lo que se llama el trabajo interior, un trabajo que hacemos sobre nosotros mismos para mejorarnos, para purificarnos, para irnos desprendiendo de la falsa personalidad, del lado adquirido de nosotros y situarnos o establecernos en nuestra naturaleza más independiente y más real y por tanto más bella y más noble. Ujú. Pero Ramiro, para todo ello, como hemos comentado antes, que no existen fórmulas mágicas, necesitamos disciplina y Sadhana. El necesitamos... sadhana es esencial. Entrenamiento, esfuerzo bien canalizado, disciplina regular. Eso es indudable. De la misma manera que un buen joyero para pulir un diamante en bruto necesita una disciplina. De la misma manera que para pintar en un lienzo en blanco un pintor necesita disciplina. Un escritor necesita disciplina. En todo necesitamos disciplina. Lo que pasa es que en esta sociedad a veces la disciplina o el esfuerzo los sentimos como provocativos y creemos que la gracia tiene que llegar por sí misma. No, como decía Ramana Maharshi, la gracia es interior y la gracia hay que ganarla. Hay que poner una serie de condiciones para que la gracia eclosione dentro de nosotros. Y hay una palabra que es muy significativa, cultivar. Se cultiva digamos, un arbusto, se cultiva un frutal, se cultiva una flor. Cultivar quiere decir poner los medios para que algo se desarrolle, florezca, eclosione. Las cosas no vienen de por sí. Por eso el neovedanta es para mí una patraña, porque tú no le puedes decir a alguien, tú ya estás iluminado, tú no tienes nada que hacer, no. Tú le puedes decir, en potencia tú ya eres Cristo, tú ya eres Buda, tú ya eres Lao Tse, Mahavir, pero tienes que hacer un gran esfuerzo para que se desarrolle tu auténtica naturaleza interior. Y en este camino, Nuria, lo más difícil es debilitar la imagen y algo más difícil todavía, la autoimagen. Y lo que a veces me entristece es que en el ámbito de la espiritualidad es donde muchas personas más quieran afirmar su imagen, su autoimagen y en suma su ego, porque el verdadero trabajo
que nos impone una auténtica disciplina espiritual es, antes que nada, ir disminuyendo la potencia del ego. Qué bonito esto, lo de cultivar, ¿no? Mira, justamente hace unas semanas que estaba plantando un cerezo aquí en el jardín de casa y pensaba eso, ¿no? Cómo trabajarlo, cómo mantenerlo, regarlo y tener todos sus cuidados y tener sobre todo paciencia para que pues pueda recoger en algún momento sus frutos. Es que nada es instantáneo, todo requiere un abono. Y en la vida espiritual, un abono mental, y todo requiere amor, entrega, incondicionalidad. Lo que no podemos pretender es que una persona, por ejemplo, que medita 3 horas diarias, no tenga mayores resultados que una persona que medita 10 minutos diarios. Y es que esto es de lógica. A mí me gusta recordar un adagio que dice: a mayores esfuerzos, mayores resultados; a menores esfuerzos, menores resultados. Y si tú, por ejemplo, a tu cerezo no lo cultivas, le das la espalda, no lo atiendes, pues va a suceder una tragedia, que es que se seque. Y esto es lo que sucede en esta sociedad con todo, que la amistad no se cultiva, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la amistad requiere tiempo. Si tú no le das tiempo al amigo, no puede haber una amistad. Y el desarrollo interior requiere tiempo, y aprender un idioma y llevar a cabo una actividad artística o deportiva. Motivación, entrega, incondicionalidad, tiempo y algo esencial en el mundo del yoga: paciencia. Que me gusta hacer un juego de palabras: paciencia, la ciencia de la paz. Porque no cabe duda de que la persona que es paciente vive con más paz que la que es vehemente, rajásica, que decimos en el yoga, o impaciente o apasionada. Qué bonito, Ramiro. Bueno, pues nosotros estamos aquí a las puertas de San Jordi, donde sabes que se regalan rosas y libros. Allí te regalaría la rosa más hermosa, porque te la mereces. Oh, muchísimas Y gracias. no, no, y porque quiero aprovechar, antes de acabar este espacio, aunque espero que haya otras, ya que tantas veces te lo he solicitado, Sí, cierto. eh, quiero no acabar sin recordar que tú diriges una preciosa plataforma, un canal maravilloso que es Frecuencia Alquímica, e invito a todas las personas que nos estén viendo y ya no hayan visitado tu canal, que lo visiten. Y que aprovecho para recomendar tu último libro, Las enseñanzas del fakir, porque también recogen pues muchas de las enseñanzas que nos has estado compartiendo hoy, también están en tu libro. Pues muchas gracias, porque las enseñanzas del fakir, como sabes, constelan, refunden las enseñanzas que he ido dando en mi trilogía: El fakir, En busca del fakir, y El manuscrito secreto del fakir. Y lo que hago es yo mismo adentrarme, explorar, escudriñar en esas enseñanzas que he ido dando a lo largo de 20 años, que es el tiempo que ya lleva publicado el primer volumen de la trilogía El Fakir, que ahora ya está por 20 ediciones, ha sido traducido al portugués y al inglés, y que, yo lo digo sin ninguna falsa modestia, es que recoge absolutamente todas las psicologías y filosofías y la quinta esencia de la sabiduría de la India y de Oriente. Así que te agradezco que hayas hecho referencia a las enseñanzas del fakir, que ya veo que lo has unido con San Jordi, que para vosotros tiene tanta importancia este día del libro y de las flores, ¿no? Así es, Ramiro. Bueno, tenemos que ir finalizando. Agradezco muchísimo tu tiempo y también tanto Ramiro como yo agradecemos a todos los que siguen el canal Frecuencia Alquímica. Os mandamos un beso enorme,
un cálido abrazo y muchísimo, muchísimo, muchísimo amor, amor del alma.